Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a ver una pequeña introducción hacia la introducción. Va a ser una introducción, bueno, básicamente eso, una introducción. Así que solamente hablaremos de algunos de los postulados más importantes de la ilustración, algunos de los presupuestos, de los postulados y de los personajes más importantes. Vamos a hablar un poquito del contexto, también eso va a ser más rápido, más superficial, porque lo único que queremos es rescatar algunas de las ideas que nos van a servir para contextualizar todo el curso. A lo largo del todo el semestre vamos a ir viendo algunos eh, aspectos más en particular, ¿de acuerdo? Ya tienen la lista de lecturas, entonces con esa lista de lecturas vamos a ir abundando en algunas cuestiones más interesantes. Eh, bueno, la ilustración es, eh, vamos a entenderla como una etapa histórica enmarcada o que sucedería a la idea del Renacimiento. Eh, y sería parte en, en esta división de grandes bloques que tenemos entre la edad antigua, la edad media, la edad moderna, sería parte de la edad moderna, ¿no? Ya habíamos hablado en clases pasadas que el inicio de la edad moderna sería lo que sigue de la edad media y la introducción a esa edad moderna sería el renacimiento. Bueno, pues inmediatamente después del renacimiento, con algunos movimientos intermedios, digamos, entre ambas, pero en grandes bloques, después del renacimiento vendría lo que nosotros conocemos como la ilustración. Y dentro de la ilustración en general, vamos a ponerlo, ¿de acuerdo? Si lo vemos en tiempo, la ilustración, como una etapa histórica, digamos, la ilustración abarcaría aproximadamente desde el año 1688, que es el año de la Revolución Inglesa, ¿no? Eh, la revolución, la guerra que le llaman la gloriosa, hasta el inicio de la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Obviamente estos límites pueden moverse, no los fijamos nada más porque ocurre algo por ahí, pero ahorita vamos a ver por qué más o menos tenemos esos límites. Solamente hay que recordar un poquito, ¿no? A partir del siglo XVI, es decir, una vez que termina la Edad Media, comienza el siglo XVI y comienza básicamente en Europa, en casi toda Europa, lo que tenemos son regímenes absolutistas. Esto quiere decir que en muchos territorios europeos, casi en toda Europa, está la monarquía y en la mayoría de las monarquías se trata de monarquías absolutas, ¿no? Quiere decir que el rey concentra todo el poder y es la figura principal, o sea, después de Dios está el rey. Y menciona a Dios precisamente porque en este tipo de monarquías lo que se dice es que el rey es designado directamente por gracia divina, ¿no? Es la monarquía por derecho divino, se le llama. Y este tipo de monarquías va a extenderse precisamente hasta el siglo XVIII más o menos. Y en esto va a jugar un papel el decaimiento de este tipo de monarquías va a ser o se va a estar promoviendo gracias a la ilustración o algunos de los movimientos se van a deber o van a estar motivados por algunas de las ideas ilustradas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se mantuvieron mucho tiempo estas monarquías? Pues precisamente porque tenían unos buenos instrumentos para prolongar, ¿no? Uno de ellos es el ejército. Obviamente todos los monarcas tenían y alimentaban todo un ejército precisamente para tener estabilidad al interior del reino y también para defenderse del exterior, ¿no? Además implementaron una burocracia muy organizada para precisamente defender todo la idea de la corona y todo lo que implicaba la corona y para la recaudación y todo eso tenían un aparato burocrático muy bien establecido, pero también otro de los instrumentos era la diplomacia. La diplomacia
las buenas relaciones con otros reinos hacían que los reinos perduraran, que los reinos se ampliaran incluso y hacer alianzas estratégicas. Eh, Cuando hablamos de monarquías por derecho divino o de estas monarquías absolutas, de lo que hablamos es de que el monarca tiene poder ilimitado. Eso quiere decir que el rey posee todos los atributos que tiene una soberanía, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el rey elabora las leyes, el rey administra justicia, el rey mantiene el ejército y el rey recauda impuestos. Quiere decir esto entonces que estamos en las vías de la centralización del poder. Pero hay algo, hay un aspecto que favorece, que las monarquías favorecen y es la unificación territorial. Gracias a esta identificación con el rey o con un solo rey, varios países logran integrarse ya como países o como estados, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, Francia, España y también Austria, ¿no? Pasan de imperios, o primero son grandes imperios que van conjuntando una serie de territorios y después más adelante serán los estados-nación. Precisamente también aquí la ilustración jugará un papel importante en esta concepción del Estado-Nación, ¿no? ¿Por qué estos límites entre 1688? ¿Por qué fijar 1688 y en adelante el inicio de la Ilustración? Bueno, en 1688 se da precisamente lo que nosotros conocemos como la Revolución Inglesa Gloriosa, ¿no? Que no es más que el fin, pues, de una serie de batallas que se vienen dando desde mitad del siglo XVI, este, perdón, de la mitad del siglo XVII, un poquito antes, quizá antes de la mitad, por ahí 1640 empiezan las batallas, y en 1618 cae Jacobo II, y se instaura la monarquía constitucional de Guillermo II, lo que, eh, lo que es bueno un poco pues, para Reino Unido, porque vamos a ver que es el inicio de un impulso hacia vamos a decir una palabra ahí media rara, que va a ser el progreso de Reino Unido. Cuando digo progreso, más bien potencia, ¿no? Es lo que va a generar que Reino Unido empiece a mostrarse como una potencia en Europa, una potencia que va a tener una influencia muy fuerte en todo el territorio europeo y aunque es fuera del continente, ¿no? Eh, Aquí aprovecho para hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de ilustración, y es quizá una de las críticas que se le hacen más adelante o que se le harán más adelante y todavía se le siguen haciendo, ¿no? O por lo menos la discusión entre la modernidad y la posmodernidad es precisamente que cuando hablamos de ilustración hablamos de Europa, ¿no? Y en ese momento Europa cree que es el centro del mundo y entonces todo lo que dice Europa, todo lo que dice la ilustración se trata de Europa, ¿no? No tiene en cuenta otros territorios, no tiene en cuenta Oriente, no tiene en cuenta América, y sin embargo, América en algunos casos se ve beneficiado con los planteamientos de la ilustración, por lo menos en la independencia de los Estados Unidos, y en un primer momento se había dicho que también juega un papel muy interesante o muy importante en la independencia de varios países de América Latina. Aunque no vamos a entrar en eso, nuevas investigaciones negarían que fuera tan decisiva la presencia de la ilustración, ¿no? Bueno, entonces básicamente estamos hablando de Europa. Y vamos a hablar de Europa y nosotros vamos a centrarnos principalmente en Francia, aunque haciendo unas alusiones a Gran Bretaña o a los ingleses, ¿no? Porque los franceses tuvieron una influencia determinante de los ingleses. En este tiempo, digamos ya para mediados del siglo XVIII que tenemos aquí, bueno, pues tenemos que el Reino de España, la península ibérica en general, el Reino de España y el Reino de Portugal, ya han dejado de ser potencias. Acuérdense que estos dos países, ya lo habíamos hablado, se beneficiaron mucho de los descubrimientos que habían hecho durante el siglo XV, desde el siglo XIV y todo el siglo XV, que incluían incluso las tierras de América, ¿no? Y se beneficiaron mucho, aunque también, por lo menos para España, le generó muchos problemas. Empezaron también
muchos problemas económicos debido a malas administraciones, a muchas fugas y a la piratería, entre otras cosas, ¿no? Así que España y Portugal dejan de ser las potencias que fueron durante el siglo XV y ahora es Francia quien tiene el liderazgo en todo el continente. Este liderazgo, por lo menos en cuanto a estilo, incluso, ¿no? Va a seguir durante el 17, 18, incluso todavía el 19, en donde culturalmente todavía va a estar muy fuerte. Pero económicamente va a ir subiendo poco a poco hasta convertirse en una gran potencia Reino Unido, y algunos otros van a empezar a subir precisamente para convertirse en potencias como Rusia, como Prusia y como el Imperio Austrohúngaro. Van a ser las nuevas potencias de pronto que van a empezar a desplazar a estas, aunque bueno, la historia ya más adelante hablará de estas mismas, ¿no? Nosotros no llegamos hasta ahí, solamente vemos que estos se están levantando. Sí, vamos a ver que Reino Unido se levanta bastante bien, de hecho ahí inicia lo que nosotros conocemos como la Revolución Industrial, ¿no? Con respecto de Francia, por ejemplo, el Reino Unido iba muy adelantado. Algunos historiadores hasta dicen, son como 50 años los que lleva de ventaja en el sentido de la industria en las que ha invertido Reino Unido, ¿no? Bueno, ¿esto a qué se debe? Precisamente con esta revolución inglesa, con el triunfo de Guillermo II. En 1688 empiezan una serie, que es una monarquía, sí, es una monarquía constitucional, pero es una monarquía que lo que pretende es establecer un crecimiento económico rápido para Reino Unido y para convertirlo en potencia. Y lo van logrando, ¿no? En el siglo XVII, justo precisamente cuando tiene el trono el rey Guillermo II, empiezan a hacer algunas reformas en cuanto a agricultura, unas reformas que tienen que ver con estrategias bien planeadas, estrategias comerciales para impulsar primero la agricultura y después, ya empezado el siglo XVIII, empezar el desarrollo comercial y marítimo para lograr en conjunto un desarrollo financiero. Para que más o menos hasta a mediados del siglo XVII, perdón, a mediados del siglo XVIII, entre 1750 y 1780, va a empezar lo que conocemos como la Revolución Industrial, ¿no? El desarrollo industrial en Reino Unido, que va a empezar a dejar a que el Reino Unido se coloque como una de las grandes potencias que están a la vanguardia, pero no nada más en cuestiones de ciencia, sino también en cuestiones de pensamiento y en cuestiones incluso de libertades o de empezar a pensar la manera en que se están gobernando, ¿no? De ahí vienen algunos filósofos interesantes, ¿no? Newton o John Locke, que van a ser muy interesantes y que van a tener mucha influencia en los pensadores de Francia, que irán al Reino Unido, se empaparán con lo que está ahí y luego regresarán a Francia y empezarán a plantear algunas ideas que partirán de lo que han aprendido de los ingleses, ¿no? Eh, bueno, esto sería más o menos un mapita de cómo está la Europa del siglo XVIII. Yo le llamo un poco la Europa ilustrada, precisamente para que veamos cómo se están moviendo las cosas. Ahora si se dan cuenta, si comparan este mapa, ya tenemos un poco más definido todo esto, que ha cambiado bastante. Han desaparecido varias naciones, imperios que tienen aquí, y se han creado muchas naciones de pronto, ¿no? Todo esto de aquí es completamente distinto, ¿no? Bien. Bueno, entonces esta es un poco la idea. Después, vamos a ver un poquito qué es esta idea ya que estamos hablando de la idea de las monarquías, ¿no? De la monarquía, pues vamos a hablar un poquito de la monarquía ilustrada, ¿no? O más bien del despotismo ilustrado. Ya habíamos dicho, los monarcas tienen toda la autoridad, ¿no? Pero también empieza pues a tener la espinita precisamente de que están surgiendo nuevas voces, de que están surgiendo nuevas ideas sobre el gobierno, y de que el pueblo también en algún momento podría levantarse si ve que no se está trabajando por el pueblo. Entonces empieza una idea de los monarcas que empiezan a llamar a sus cortes a los intelectuales de la época de pronto, ¿no? A los intelectuales que pueden ayudarles a plantear unas ciertas estrategias. Ya vamos a ver que tiene una doble lectura de pronto, ¿no? La idea principal de
que parte de aquí del despotismo ilustrado es que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Por ahí Voltaire. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es una pintura en donde está el rey Felipe II y está acompañado de Voltaire, ¿no? Es una imagen muy representativa precisamente porque lo que estaban haciendo estos reyes era traer a sus cortes a los más a los intelectuales, a los pensadores que podían ofrecerle precisamente por lo menos la idea del prestigio de la intelectualidad, ¿no? Eh, su autoritarismo es inminente, no lo pueden negar, ¿no? Pero en algunos casos puede llegar hasta la tiranía. Pero lo que ellos mismos están planteando es que ahora mejor el autoritarismo debe de estar marcado por una tendencia pues modernizadora, ¿no? Desarrolladora, que impulse al país hacia otras vistas. Obviamente, el hecho de que traigan a un intelectual no quiere decir que van a cambiar radicalmente sus posturas, ¿no? Al contrario, siguen siendo un despotismo, ¿no? ¿Qué implica esto de la idea del despotismo? Básicamente el rey sigue teniendo la autoridad absoluta e incluso no está limitado por ningún tipo de ley, ¿no? Obviamente los intelectuales que llegan lo saben, ¿no? Saben que están ante, pues a veces están ante reyes, están ante seres autoritarios que no van a dudar en algún momento en llegar a ser tiranos, incluso en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Entonces los intelectuales lo saben y empiezan más bien a hacer como que ciertas críticas de los lugares a los que llegan. Por ejemplo, Voltaire se da cuenta de que en la corte de Felipe II no hay libros o que el número de libros es muy poco, pero sí hay un montón de armas, ¿no? Y así lo llega a decir, ¿no? Es decir, hay varias críticas. Obviamente estas críticas a los intelectuales les va a costar a veces expulsión, a veces les va a costar llamadas de atención, digamos, a veces se van a tener que ir a otro país, a otro lado, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que saben dónde están, los intelectuales pues reconocen también las intenciones de los monarcas, la conciencia que tienen los monarcas de que si tienen en su corte a intelectuales, pues aumentará su prestigio y también va a aumentar la importancia a nivel internacional de esa corte, de su reinado, digamos, ¿no? De su reino, perdón. Así que también los intelectuales saben que los monarcas saben que dependen mucho de la capacidad de los intelectuales para modernizar y desarrollar una nación en todos los sentidos, ¿no? Pero principalmente el económico. También está en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social, ¿no? Entonces, se van rodeando de estos intelectuales precisamente para ir haciendo pequeñas modificaciones. Obviamente son pequeñas modificaciones porque al final los intelectuales no tienen mucho poder, ¿no? No están a la par del, del monarca en realidad, ¿no? Con esto que se logra, pues bueno, por un lado se logra que se amplíe el poder de los reyes y de los estados, que, que la gente vea que tiene en su corte a los intelectuales, luego entonces eh, tienen un poco más de adeptos, ¿no? En el pueblo. Pero también en la medida en que están asesorados por quienes saben de cómo llevar a cabo la política, la economía o lo social, entonces cada vez son más capaces de disciplinar, de ordenar, de tener más orden con miras hacia el progreso en sus reinos, ¿no? De pronto. Obviamente, una vez que se dan cuenta de eso, se dan cuenta que tienen más poder y más control, porque ya tienen una estrategia bien pensada y bien planeada, pues lo que quieren es que, como tienen más poder, quieren aumentar la eficacia de la administración. Todo esto se traduce en quieren recaudar más impuestos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para que sean competitivas con otros reinos, con otras naciones,
y no quedarse atrás de pronto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretenden que los intelectuales desarrollen buenas ideas, ideas claras, para que fomenten el desarrollo económico, que fomenten el desarrollo cultural, que también fomenten el desarrollo educativo, para que se ganen al pueblo, el pueblo a su vez reconozca la importancia de crecer económica, cultural y educativamente, y entonces proponerse como una potencia que sea competitiva con otros reinos. Básicamente empieza una carrerita, ¿no? Los monarcas se van rodeando de intelectuales para que, y todo esto con la finalidad de que el país crezca, 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 crezca. Un poco por vanidad, para ser competitivos, pero también un poco por vanidad de pronto, ¿no? Es decir, hay de todo, de todo, de todo. Entonces, ¿qué hacen los monarcas? Pues llaman a los intelectuales y obviamente, pues los intelectuales también a veces un poco vanidosos, el monarca los ensalza, el monarca los alaba por las ideas que tienen, les dice que sus ideas son con mucho valor para el Estado y los instalan muy bien, ¿no? Entonces los intelectuales se sienten con una cierta libertad para trabajar, empiezan a trabajar, pero a veces empiezan a hacer unas ciertas propuestas que no le gustan para nada al monarca, y entonces el monarca puede hacer varias cosas. Puede rechazarlos, puede expulsarlos, puede ignorarlos, ¿no? Es decir, hay varios métodos para decir, bueno, sí te tengo aquí, pero no quiero un cambio tan drástico, ¿no? Así que también hay ciertas estrategias ahí. Si hay una nueva política que pretende desarrollar al país, ¿no? Lo que quieren básicamente es reforzar la administración, porque lo que quieren es ganar más, así que van a reforzar la administración y la burocracia. Ahí entran muy bien los intelectuales, porque los intelectuales saben hacer eso, y lo que van haciendo es precisamente estableciendo una serie de normas, de leyes, para normar los usos y costumbres de pronto, ¿no? Y también lo que hacen los monarcas aquí, algo muy interesante y muy importante, es que en varios estados, varios reinos de pronto, lo que hacen los monarcas es imponerse ante el latín, ¿no? Lo que hacen es imponer las lenguas que están hablando, y junto con todo ello viene el reconocimiento de los estados-nación, ¿no? Es algo también muy importante que hacen los monarcas, es como saben que depende mucho de la educación, el desarrollo del país, pues empiezan a invertir en academias, en universidades que están costeadas un poco por el Estado, ¿no? Aunque también hay algunas otras, o sea, eso es un poco lo positivo de este despotismo ilustrado, pero por otro lado también hay unas cositas que no gustan. Por ejemplo, muchas veces empiezan a eliminar los parlamentos cuando los tenían, en otras empiezan a ignorarlos, ¿no? Empiezan a eliminar, a veces no los parlamentos, pero sí otras instituciones, y empiezan también a crear muchos ejércitos, a crear ejércitos, pero muy grandes, ¿no? Porque saben que la fuerza o lo que ellos puedan demostrar con el ejército es que tienen fuerza para defenderse de otros reinos que están haciendo lo mismo también, ¿no? Entonces, básicamente, ¿de qué estamos hablando? De que este despotismo ilustrado implica una nueva organización, porque lo que quieren es lograr más ingresos. Esos ingresos van a salir de los impuestos, y si no lo obtienen esto, pues lo que va a suceder es que los países van a ir a la bancarrota. Caso de Francia, por ejemplo, ¿no? Francia pretendió llegar precisamente a ser competitiva, pretendió que subirse al tren de la revolución industrial de pronto, pero por las varias bancarrotas en las que se vio, por los gastos desmedidos que tenían las cortes, porque no había un buen sistema de impuestos y todas estas cuestiones, pues el progreso se fue atrasando de pronto, ¿no? Eh, y un poco por eso, pero otro poco también porque en esta frasecita ahí de todo para el pueblo, pero si en el pueblo hay algo que se está escondiendo bastante, o bueno, que es bastante evidente en la frase, ¿no? Las cosas aparentemente se están pensando para el pueblo, pero resulta que las cosas en realidad se están haciendo sin el pueblo, porque al final el pueblo no es el beneficiario de todas las ideas y de todas las reformas que se están haciendo. Al contrario, los beneficios más bien son para las élites que están próximas a la nobleza, a la monarquía, de pronto, ¿no? Son los más beneficiados de pronto. Así que el pueblo pues sigue otra vez sin tener los beneficios de pronto, ¿no?
Bueno, junto con ello y como ya podemos irnos dando cuenta, si bien es cierto, ya empieza desde que inicia el siglo XVII, desde que termina el siglo XVII y empieza el XVIII, ya hay por ahí algunas mentes ilustradas, ¿no? Algunas mentes que están haciendo cosas para cambiar las cosas, pero tampoco esto es generalizado, ¿no? Hay algunas personas que están por ahí, pero están de manera separada, están de manera marginal, sobre todo en los países continentales, ¿no? Sobre todo en España, en Francia, en donde todavía es muy fuerte la idea de la monarquía absoluta. Todavía en Gran Bretaña o incluso en Holanda, en los Países Bajos, todavía hay una cierta apertura hacia la reestructuración del gobierno, de los sistemas de gobierno. Precisamente John Locke ahí tiene mucho que ver, ¿no? De pronto. Pero en los países continentales definitivamente no. Estas ideas de pronto tienen algunas personas, pero no es lo general y mucho menos al interior de las monarquías. Porque en esos países lo que imperaba era la idea de la cultura oficial, ¿no? Este, Esto tiene un lado positivo, ¿no? Las monarquías absolutistas lo que quieren hacer es favorecer la creación de nuevas instituciones. ¿Por qué quieren favorecer nuevas instituciones? Bueno, porque lo que necesitan es desarrollar estrategias para, como insisto en esta parte, para el progreso de sus naciones. Lo que hacen es favorecer que en estas, o lo que hacen es lograr que en estas academias que van creando, en estas escuelas que van creando, se diseñen planes, se diseñen carreras, programas que puedan favorecer el desarrollo del país, el desarrollo económico, social o cultural del país, ¿no? Luego entonces lo que hacen es crear líneas de estudio que estén próximas a los intereses de la monarquía. Y una de los beneficios que se tienen es que empiezan a alejarse un poco de las grandes universidades en donde se está estudiando un poco más en abstracto y lo que ellos empiezan a privilegiar son los aspectos técnicos y científicos. Por ejemplo, lo que ellos quieren es tener una armada muy fuerte. Luego entonces lo que hacen es abrir academias de la milicia en sus diferentes ramas, ¿no? La Academia de Infantería, la Academia de Minería, la Academia de varias cosas, pues, pero en donde los que egresen sepan cosas que realmente pueden aplicar de manera inmediata. Con esto lo que quiero decir básicamente es que viene el boom de la técnica, ¿no? De la tecné, vamos a decirlo. Ustedes saben que durante la antigüedad, incluso en la Edad Media, los maestros, digamos, hablábamos el otro día de los médicos eran los que diagnosticaban, pero los que ejecutaban de pronto no eran médicos, eran como practicantes o eran enfermeros, o lo que puede ser en ese momento, porque no eran bien vistos los trabajos, no eran bien vistos los trabajos prácticos, ¿no? Aquí las cosas van a cambiar. Precisamente aquí lo que se requiere es gente que quiera hacer las cosas, que no nada más diagnostique, sino que sepa solucionar los problemas de manera rápida. Entonces se da mucho el empuje hacia lo técnico, lo científico que vaya de la mano con lo técnico y con lo tecnológico para desarrollar nuevas cosas que puedan tener un impacto directo en la vida en sus diferentes etapas, ¿no? La vida cotidiana, pero también la vida laboral, la vida militar y, en fin, ¿no? En el gobierno, en que sea efectivo todo. Entonces, estas academias que van creando los monarcas, de pronto van separándose un poquito de las universidades, porque las universidades, acuérdense, son una institución medieval, de una tradición medieval, básicamente eclesiástica, están muy relacionadas con lo que es, con el clero, digamos, ¿no? Con lo que se debe de estudiar. Y además las universidades, por otro lado, pues nunca habían sido o no han sido de pronto tan sumisas al poder que representaba el monarca. Siempre ha habido ciertos rebeldes. Lo que ellos empiezan a hacer, los monarcas, es separarse un poco de las universidades, creando a veces sus propias universidades o por lo menos las academias, ¿no?
Esto lo que implica es que los monarcas, el Estado se está involucrando con la cultura. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues precisamente en la fundación de academias. Por ejemplo, en España, acuérdense que del siglo XVIII es la Academia de la Lengua Española, ¿no? Que se funda en 1713, pero poco antes se había fundado, por ejemplo, la Academia de París. En el siglo anterior se había fundado la Academia Real de Ciencias de París, se había fundado otras escuelas que estaban muy específicamente a fines del siglo pasado, que estaban muy afines a las materias de la milicia, ¿no? E incluso llegan a fundarse academias bien específicas, ¿no? Como en 1731 en Dublín se crea la Sociedad para la Mejora de la Agricultura, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que les interesa es lo que puede dejarles en lo inmediato, en lo más pronto posible, para desarrollar los países, ¿no? Para que los países vayan caminando hacia el progreso. Otra vez esta palabrita, ¿no? Que va a estar presente. Básicamente la ilustración es eso, ir en una idea hacia el progreso, hacia el progreso. Esta idea también va a ser muy criticada, sobre todo en el siglo XX, porque esta idea de progreso que empiezan a vender los ilustrados parece que no ha rendido ningún fruto, ¿no? En fin, más adelante platicaremos un poco sobre estas críticas más adelante en clase, ¿no? En este video voy a limitarme nada más a diseñar un poquito esta introducción a la ilustración. Pero vamos a ver algunas de las críticas que se le están planteando o que le plantean a la ilustración, ¿no? Uh, Estas academias entonces lo que hacen es romper con el monopolio que tenían las universidades, insisto, desde la Edad Media, y también fomentan una cosa, ¿no? Explotan la idea de la curiosidad, pero esta idea de la curiosidad la meten en un sistema. Ya no es investigar por curiosidad, sino es investigar metodológicamente. La curiosidad entonces se convierte en una idea de investigación. Ahora se tiene que planificar, ahora se tiene que meter a un sistema básicamente que permita reconocer que hay ciertos errores, corregir los errores y lo que nosotros ahora ya conocemos de manera tan sencilla como el método científico, por ejemplo, ¿no? Los institutos de investigación van surgiendo, así como las academias, y empiezan a surgir los institutos para la investigación, empiezan a surgir academias para los estudios profesionales y para estudios técnicos, estudios semiprofesionales, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante de estas monarquías ilustradas de pronto, ¿no? Estas eh, monarquías que ya habíamos visto, pues su interés está puesto en el progreso, en desarrollarse como potencias, pero incentivan otros rubros para que saben que les van a ayudar, definitivamente, ¿no? También cambian algunas cositas, ¿no? Si bien las monarquías tienen muy claro que hay una cierta unidad religiosa que debe de seguirse, ¿no? Todo el mundo va a creer en Dios, por ejemplo, en el Dios, en un cierto Dios, ¿no? A veces esta unidad religiosa que pretende la monarquía la empiezan a matizar, a veces solamente por cuestiones comerciales, ¿no? Toleran a veces a los judíos porque saben que pueden hacer buenas relaciones con este sector de pronto, ¿no? Y por otro lado, esta idea de la monarquía que va surgiendo tiene también mucho que ver con la idea de una cultura nacional. El pueblo, pues, se va identificando con una idea de país, con una idea de nación, que más adelante va a permitir precisamente que las naciones ya se consoliden muy bien, ¿no? El Estado-nación se consolide muy bien, ya no necesariamente que se reconozcan como imperios, sino ya como naciones, ¿no? Otra cosa que va a surgir aquí también de la mano de los ilustrados de pronto es la idea del mercantilismo, ¿no? Este modelo, ¿no? Este modelo de economía básicamente implica que el Estado se involucra con el desarrollo de la economía de un país, ¿no? En este caso de los reinos. Y lo que hacen precisamente ellos es diseñar estrategias en donde el Estado tiene mucha presencia en la economía y le invierte mucho para ir consolidándose como Estado, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo después de esto? Pues el objetivo siempre va a ser económico y también obtener poder político.
Del lado económico se trata de ir acumulando oro, ir acumulando plata, guardar, pues ir acumulando riqueza para tener fluidez, para tener mucha disponibilidad financiera, porque el que tiene dinero lo que puede hacer es proteger su monarquía al interior y también protegerla del exterior, básicamente, ¿no? Y también puede ser competente hacia el exterior, no nada más protegerse en el interior o hacia el interior, sino también ser competitivo hacia el otro, con los otros reinos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues básicamente hay que promocionar las industrias en las que son buenos, todos los países de pronto, ¿no? Eh, y pues básicamente es lo que hacen. Un poco lo que les estaba platicando de lo que hacía Inglaterra, ¿no? Tenemos lugares que hay que cultivar, que se pueden utilizar para la agricultura, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero todo con una buena inversión por parte del Estado, ¿no? Bien, así que esto es un poco lo que va tratándose la ilustración. Como pueden ver, hay una idea de dualidad en los ilustrados, ¿no? Los ilustrados, las personas, pues los intelectuales ilustrados, lo que tienen es una sociedad, una realidad social, política y cultural muy diferente a lo que viven en realidad que lo que ellos están pensando. Ellos tienen un modelo que quieren llevar a cabo, ¿no? Pero ese modelo solamente vive en su cabecita porque no lo pueden llevar a cabo, porque no depende de ellos, ¿no? Los ilustrados, si bien pueden ser miembros de las cortes, solamente están al servicio del monarca, solamente están al servicio de los gobernantes, pero en realidad los ilustrados tienen muy poca influencia en las cortes y en las decisiones que van a tomar los países, ¿no? Más bien, estos ilustrados son llamados un poco por propaganda, ¿no? Para que la corte, para que el monarca tenga un cierto prestigio al interior de la nación, pero también al exterior, ¿no? Este, obviamente esto no siempre se cumple. A veces los ilustrados sí o los intelectuales sí llegan a tener una cierta influencia, pero no siempre se cumple, ¿no? Por ejemplo, Newton fue director de la Casa de Moneda, en donde pudo hacer algunas ciertas cosas, ¿no? O Hume, que también estuvo al servicio en una Secretaría de Exteriores o algo así. Entonces pero son pocos los intelectuales que logran tener algo más o menos en donde puedan tomar ciertas decisiones de pronto, ¿no? Bien, hasta aquí más o menos cómo está la cuestión, cómo está esta cuestión de la monarquía, un poquito el contexto, ¿vale? Vamos a platicar ahora sobre, digamos, ya entrados en la ilustración. Primero vamos a ver quiénes son los que empiezan a motivar esta idea de un cambio en la mentalidad y después quiénes la consolidan, digamos, ¿no? Si hay algo que nos llama la atención es que, bueno, estos nombres seguramente ustedes los conocen o los identifican y eh, estos dos son ingleses y este de aquí es francés. Todos los tres van a tener una influencia absoluta en el pensamiento ilustrado. Aunque cuando hablo del pensamiento ilustrado, sobre todo a veces pienso más bien en el francés, también tendría que hacer un paréntesis aquí. La ilustración no siempre se vive de la misma manera en todos los países o en toda Europa. Aunque yo estoy hablando de la ilustración y ubico muy bien en Europa, la ubico en Europa, en realidad cada país, digamos, tiene su momento de ilustración y lo vive de manera distinta y a veces va aunque pueden ser similares, los efectos, las causas y las consecuencias son completamente distintas, ¿no? O una misma causa tiene una consecuencia o un efecto distinto en cada una de las naciones, ¿no? Así que hay una ilustración francesa, pero también hay una ilustración inglesa, entonces, y también España tuvo su propia ilustración de pronto, ¿no? Llegaron, quizá en España llega mucho después, pero hay que tener eso en mente. Ahora bien, también es cierto que cuando nosotros hablamos de ilustración, muchas veces pensamos o de inmediato nos remitimos a la ilustración francesa, precisamente porque muchos de los pensadores que tienen ilustrados, pues, que siempre son franceses de pronto, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablamos de Voltaire, hablamos de Montesquieu, hablamos de
de Rousseau, por ejemplo, que son los tres franceses que de inmediato identificamos con el movimiento de la Ilustración. Entonces, por eso también solamente me enfoco mucho en Francia. Estos franceses de pronto tuvieron la oportunidad, algunos de estos franceses, caso de Montesquieu, caso de Voltaire, tuvieron la oportunidad de viajar hacia Gran Bretaña y en Gran Bretaña entraron en contacto con las ideas de Newton y con las ideas de Locke y después les regresaron a Francia y ellos mismos fueron introductores del pensamiento. Por ejemplo, Voltaire en algún momento escribe los elementos de la filosofía de Newton con lo que estaba, ya en Francia, ¿no? Con lo que estaba introduciendo precisamente el pensamiento de Isaac Newton. Eh, Montesquieu precisamente escribe del espíritu de las leyes y del espíritu de las leyes Montesquieu habla de la separación de los poderes, habla del sistema, el sistema de poder ejecutivo, legislativo, pero todo esto está influenciado precisamente por la idea de gobierno que tiene John Locke precisamente, ¿no? Es decir, el pensamiento inglés es muy importante. Ahora bien, René Descartes también es importante, él es francés, él no es inglés, él es francés, es muy importante porque él introduce una idea de la duda metódica, ¿no? Vamos a analizar la realidad, vamos a reconocer el entorno en el que vivimos, pero para adentrarnos en una investigación del entorno en el que vivimos, antes tenemos que hacer varias cositas. Y una de esas cositas es, primero, olvidarse de los prejuicios que podamos tener. Olvídate de todo lo que sabes y empieza a conocer las cosas como si las vieras por primera vez. Y si tienes algún conocimiento ya, o si llegas a alguna conclusión a partir de lo que observas, lo que tienes que hacer es regresarte otra vez a ponerlo en duda y ver si sí es cierto y tratar de comprobarlo, ¿no? Básicamente, René Descartes lo que nos está hablando es de la duda metódica y del método científico. Hay un método para acercarse a la realidad y para tratar de estudiarla. Esto les interesa a los ilustrados, ¿no? Esta idea de dudar de todo, esta idea de olvidarse de los prejuicios, pero hay algo que no les gusta de Descartes, que es básicamente la idea de las ideas innatas, ¿no? René Descartes decía que el ser humano tiene ideas innatas precisamente, nace con unas ciertas ideas y ellos lo niegan precisamente, ¿no? Por eso les gusta más el pensamiento de Newton, en el que básicamente Newton dirá, bueno, hay que desmarcar a la ciencia de la metafísica. No podemos seguir pensando que hay reglas inventadas por alguien o de manera superior. Lo único que tenemos que hacer es observar, analizar y sacar leyes, entender las leyes que están en la naturaleza. Lo mismo va a decir John Locke. John Locke, la idea es precisamente esta idea del empirismo, nada más podemos aprender a través de la razón y la razón la vamos a cultivar a través de la observación y de la experimentación. Todo depende de la experiencia, ¿no? Así que no hay, esta experiencia nos va a permitir conocer las leyes de cómo, las leyes de la naturaleza, como proponía Newton, y tratar de entenderlas y ver cómo funcionan. Una vez comprendidas las leyes de la naturaleza, entonces también podríamos, diría John Locke, establecer leyes para la sociedad, ¿no? Y porque ya vamos a saber cómo funcionan y organizar muy bien a la sociedad de pronto, ¿no? Estas ideas van a tener mucha influencia en los pensadores, ahora sí, en los ilustrados. Y ahora, lo que insisto, estos son puros franceses, ¿de acuerdo? Montesquieu ya les había comentado, va a trabajar sobre las leyes, también va a ser una crítica a la sociedad tal y como él la está viendo, y después va a escribir El espíritu de las leyes, en donde básicamente dice, bueno, ya introduce por lo menos ahí la separación de poderes que más adelante va a tener, que va a estar presente, digamos, durante la idea de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Bueno, ya sabemos un poco, Voltaire es un libre pensador, lo que hace es hacer una crítica, bueno, la crítica que él hace es básicamente a través a veces de la burla, a veces de la ironía, a veces de la sátira, pero siempre está criticando la manera en que se llevan a cabo ciertas cosas, desde la monarquía hasta la sociedad. Estos de acá, D'Alembert y Diderot,
junto con Voltaire también, los recordamos precisamente porque con ellos se lleva a cabo o se concreta, digamos, lo que podríamos decir la obra cumbre de la Ilustración, que es la enciclopedia, un proyecto muy ambicioso que trataría de conjuntar todo lo que se sabe hasta ese momento, todo el conocimiento que se sabe todo el conocimiento que el ser humano tiene hasta ese momento y conjuntarlo. La idea de la enciclopedia es muy importante y lo fue en su momento, tuvo un éxito impresionante, ¿no? Fueron más de 25, 27 volúmenes, entre los volúmenes con grabados y los volúmenes meramente de los artículos, fueron un montón, y hablaban de todo, ¿no? Ciencias, artes y oficios. Esto último es muy importante porque incluyen algunos este, artículos que describen oficios y técnicas y artes, ¿no? Lo que les decía no estaba contemplado dentro de las artes nobles en el sistema medieval de pronto, ¿no? Uh, También había láminas con grabados en donde ponían los grabados de las herramientas o los utensilios que se utilizaban en ciertos oficios, lo cual era muy importante porque hay quienes no sabían leer, pero sí podían reconocer los instrumentos y de inmediato podían saber cómo utilizarlos, ¿no? ¿Qué quería decir esto? Que también la enciclopedia podía llegar a a las personas menos letradas, ¿no? Y Rousseau, por último, Rousseau lo que empieza a hacer es a pensar la manera en que el ser humano se relaciona en sociedad y cómo la sociedad puede contribuir a crear ciudadanos buenos o ciudadanos malos, ¿no? Un poco en esos términos, no es tan sencillo, pues, pero al final vamos a llegar con Rousseau cuando leamos el contrato social, la parte que les propongo del contrato social. Así que por eso no voy a abundar ahorita ni en Rousseau ni en Voltaire porque vamos a verlos en su momento con los textos seleccionados para ellos, ¿vale? Bien, sí voy a hablar, bueno, esta es la idea de la enciclopedia, ¿no? Ya les había comentado, la enciclopedia fue muy importante, tuvo un impacto muy bueno, obviamente, logró, hubo un intento de censura que logró superar y después ya se pudo imprimir toda la enciclopedia, ¿no? Esta es solamente una laminita para que vean cómo ya empieza a ser muy sistemático la idea del conocimiento. Vean cómo el conocimiento lo están dividiendo en el conocimiento histórico, el conocimiento filosófico y ponen a la poesía. Aquí le volví un poquito a la poesía, nada más, es nada más para que tengan más o menos la estructura, ¿no? El conocimiento histórico es la historia natural, por ejemplo, y la historia civil y la historia sacra. Vean que esto se parece mucho a las divisiones que ya tenemos ahora, ¿no? Es decir, no proponen ya una idea, pues, de entrar a la modernidad, de que esta es la idea principal de la Ilustración, ¿no? Que es la entrada de la humanidad a la modernidad principalmente, ¿no? El conocimiento filosófico, cómo lo van dividiendo, ¿no? Ciencia natural, bueno, la ciencia de la naturaleza y la ciencia del hombre. La ciencia natural tiene que ver con las matemáticas, la física, y la ciencia del hombre, la moral, la lógica y la ciencia eclesiástica, ¿no? La ciencia de Dios. Es decir, hay una división bien clara y de estas divisiones nada más estoy hablando de las divisiones grandes porque vean que cada una la van dividiendo y luego la van dividiendo y luego la van dividiendo. Es decir, hay una idea ya de estructura muy grande de cómo dividir el conocimiento para estudiar, para tratar de comprender lo que rodea al ser humano. Y todo esto es lo que ellos estaban pretendiendo abarcar en la idea de la enciclopedia, ¿no? Bueno, y la enciclopedia también, es importante la enciclopedia por una cuestión, fue una de las maneras en las que empezó la divulgación de las ideas ilustradas, ¿no? ¿Quiénes estaban participando? Bueno, participaban muchas personas, entre ellas Diderot, D'Alembert, Voltaire, Tomás de Quincey, es un montón de personas que estaban muy informadas, eran los grandes intelectuales, ¿no? Y a través de eso difundían el conocimiento. Otra de las maneras de difundir el conocimiento es el salón,
¿no? Aquí lo que tenemos es, se supone que esta pintura es muy importante porque este es un busto de Voltaire, ¿no? Y aquí están sentados en un salón varios miembros de la corte, pero también varios intelectuales, ¿no? Por ahí andaba Rousseau, D'Alembert, Diderot, es decir, hay varias personas, estos de aquí, que son muy importantes y están asistiendo a una representación de una obra de Voltaire precisamente. No nada más es importante por la pintura y por quienes están ahí, sino porque refleja un poco la manera en que el salón servía para la divulgación de las ideas. A los salones acudían, generalmente en los salones había este, anfitriones y los anfitriones eran mujeres, ¿no? Las anfitrionas de la casa, digamos, y ahí se recibían a miembros de la nobleza, pero también a intelectuales que estaban compartiendo lo que leían, lo que estaban investigando, lo que estaban leyendo, todo se lo estaban compartiendo. La idea era precisamente ponerse al día en lo que estaba sucediendo. Si alguno viajaba a un país, trataba de conectarse con los intelectuales de ese país y a su regreso platicaba de lo que estaba sucediendo en otros países a nivel cultural, intelectual y todo eso, ¿no? Entonces, también el salón fue algo muy importante para la difusión de las ideas ilustradas. Y otro de los, eh, digamos, de los instrumentos para la difusión fueron las publicaciones, ¿no? Hay un este, incremento en el número de revistas que se están haciendo, de revistas, periódicos, empiezan a fluir y en esos periódicos, en esas revistas, se empiezan a publicar, bueno, desde panfletos hasta artículos, poemas, cuentos y ya un poco en el contexto de las ideas ilustradas, ¿no? Se prefiere mucho la idea del ensayo, ¿no? ¿Por qué la idea del ensayo? Bueno, una cuestión bien interesante que tiene que ver con la manera en que se están dando los intelectuales, porque al mismo tiempo va surgiendo una nueva idea del intelectual, ¿no? ¿Qué quiere decir una nueva idea del intelectual? Pues ah, dejan de lado los discursos duros, dejan de lado, por ejemplo, el tratado. El tratado va a ser sustituido por el ensayo, porque el ensayo, digamos, es un poco más flexible, la estructura no es tan rígida, incluso la forma en la que se puede presentar no es tan rígido, y eso está muy de acuerdo con lo que los ilustrados pretenden, ¿no? Lo que ellos quieren es hacer un discurso filosófico, sí, un discurso científico sí, pero que este discurso filosófico, científico, histórico, cultural sea más libre, más directo y, en pocas palabras, que sea más comprensible para el público, para quien lo vaya a leer. Obviamente está dirigido a un pueblo, a un cierto sector culto, ¿no? Pero los grandes tratados, de pronto a veces, los tratados de la Edad Media, por ejemplo, o del Renacimiento, a veces ni siquiera los cultos lo podían leer, ¿no? Ahora se les dificultaba. Bueno, aquí lo que pretendían era que precisamente todos los que supieran leer de pronto pudieran leer y entender, comprender las ideas que ellos estaban proponiendo, ¿no? Ya vamos a ver un poco cuando leamos lo de Rousseau, van a ver que es muy claro en realidad lo que propone, ¿no? En esto sí tienen más cuidado. Son muy claros en las ideas, pero no descuidan el estilo, que está muy bien cuidado. Prefieren el ensayo porque el ensayo es un poco menos sistemático. Por eso van cambiando el tratado, ¿no? Eh, Esto quiere decir también que tanto la filosofía como el pensamiento se van popularizando. Esto quiere decir que van llegando a un público más amplio, a un público que está deseoso de tener noticias, de enterarse de cómo están las cosas, de enterarse de los avances, y entonces lo empiezan a leer precisamente, ¿no? Esto da la idea de un nuevo intelectual de pronto, ¿no? Se da lo que podemos llamar los librepensadores, ¿no? Empiezan a pensar libremente, empiezan a pensar no necesariamente bajo la influencia del mecenas, ¿no? Que siempre los mecenas exigían una cierta
línea de pensamiento, ¿no? Una cierta obediencia ideológica. Si trabajabas para un particular, pues tenías que estar de acuerdo con el particular. Si trabajabas para las instituciones, para las universidades, bueno, pues tenías que estar bajo la lógica de esas universidades a las que estabas trabajando, ¿no? El librepensador precisamente no tiene un quien le pueda decir qué pensar, aunque también se las va a ver un poco más negras con el trabajo. Para ello, precisamente, recurren a hacer trabajos un poco más mecánicos que intelectuales. A veces, pues, tienen que trabajar en la traducción, tienen que hacer escritura para otros, tienen que, pues, defenderse con lo que saben, pero no siempre no siempre viven de eso, ¿no? De sus pensamientos en realidad. A veces tienen que hacer trabajos mecánicos, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es muy importante porque la idea de este nuevo pensador es muy importante, el pensador ilustrado, porque van a ser, aquí mismo va a empezar a nacer algo que nosotros ya vamos a estar muy familiarizados con ello, que es la opinión pública, ¿no? Estos intelectuales van a empezar a ser líderes de opinión, van a empezar a crear opinión precisamente a partir de la cual las personas van a poder decir, pues yo pienso como él, yo pienso como él, y van a empezar a dividir un poco ideológicamente, ¿no? Esto se crea porque ya no están dialogando nada más entre intelectuales, sino que ahora ya todo lo que están pensando lo están bajando al nivel un poco más de pueblo, ¿no? Aunque obvio, cuando digo pueblo culto, ya sabemos, son cierta élite, sigue siendo una cierta élite. ¿Dónde difunden sus pensamientos? Revistas, panfletos, también en obras de consulta. Ahí está el diccionario filosófico, por ejemplo, ¿no? De Voltaire. Y todo esto es posible gracias a que también inauguran una cosa que conocemos como el capitalismo de imprenta de pronto, ¿no? Empiezan a inaugurar la idea del mercado cultural. Por ejemplo, la enciclopedia tuvo tanto éxito que les dejó unas ganancias impresionantes a los editores que ganaron así como, no sé, 300% de las impresiones que hacían, ¿no? Les fue muy bien de pronto con ello, ¿no? Esta es la idea, pues, de los intelectuales. Ya nada más para cerrar, vamos a ver un poquito de qué se trata, cuáles son los postulados principales, digamos, de la ilustración. Y como les decía al inicio, en la ilustración lo que importa es la razón. Ellos tienen una fe ciega en la razón, ¿no? Esta fe ciega en la razón básicamente es, vamos a ponerle un apellido, es el uso crítico de la razón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya un poquito habíamos dicho cuando presentábamos a los franceses y a Descartes, lo que se requiere es hablar o pensar lejos de prejuicios, lejos de razonamientos establecidos o prejuicios morales, dogmas metafísicos, supersticiones religiosas, todo en favor de el progreso, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, la razón no es la superstición, no son milagros, no es religión, ¿no? Aquí me faltó poner, no es religión, y tampoco la razón son ideas innatas. Esto lo desechan los ilustrados, dice esto no puede conducirnos a conocer la verdad porque una de las finalidades de la razón es precisamente acercarnos a la verdad o la fuerza de la mente del ser humano para alcanzar la verdad. Y esta verdad solamente se puede hacer con la razón y con la ayuda de la experiencia, ¿no? La razón que esté siempre bien limitada por lo que puede el hombre experimentar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Newton no se pregunta por la esencia de las cosas, sino que como lo harían, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Como lo hacen los antiguos, sino que lo que él pretende buscar es cómo funcionan estas cosas. Acuérdense de las leyes de Newton, la ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué estaba preguntándose Newton? ¿Cuál era su sistema de pensamiento? Pues preguntarse cómo funcionaban las cosas. Y una vez que determinaba cómo funcionaban, trataba de comprobar que lo que acababa de ver era verdad, ¿no? Es decir, si en verdad funciona así. Entonces comprobaba estas cosas, ¿no? Hacía los análisis. Bueno, pues básicamente es lo que van a empezar a hacer
los ilustrados, ¿no? Les gusta esta manera de pensar de Newton y la van adoptando, ¿no? Ustedes ya seguramente se pudieron percatar de que este tipo de pensamiento, de razonamiento, tiene mucho que ver con las ciencias naturales. Es el famoso método científico que desde la primaria nos están enseñando, ¿no? Observación, determinación de las cosas, comprobación, ¿no? Es decir, esos tres, obviamente hay muchos más pasos, ¿no? Ustedes saben, depende, ahora sí que quién nos dé el método científico. El método científico puede ser 3 pasos, 5 pasos, 9 pasos, 10 pasos, 7 pasos, en fin, pero lo principal va a ser observación, experimentación, comprobación, ¿de acuerdo? Que es lo que pretende precisamente obtener. Y este método científico que nosotros vemos aplicado para las ciencias naturales, ellos pretenderán también meterlo para las ciencias sociales, es decir, las leyes o la sociedad necesita también ciertas leyes que se pueden sacar a semejanza de las normas, de las leyes naturales, ¿no? Nosotros podemos hacer normas para regir a la sociedad precisamente. Obviamente en cuestiones de ciencias sociales o en cuestiones de leyes, ya lo dirá John Locke, lo que tendrá que priorizarse es que las leyes sean justas, ¿no? Que sean principalmente eso, justas. Ahora bien, eh, eh, la razón la colocan los ilustrados como algo muy importante porque el objetivo del ser humano sería alcanzar una civilización aquí, en la tierra, en donde nos tocó vivir, ¿no? Es decir, alcanzar la civilización terrenal. Se alejan en ese sentido de un paraíso o en una concepción religiosa, ¿no? La razón también es el único medio que tenemos para conocer la verdad. La razón entonces nos ayuda a tener una visión de todo, una nueva visión de todo, una nueva visión que va a estar alejado de la superchería, de los exotismos religiosos, de la fe, en la magia y bla, 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 ¿de acuerdo? Esta nueva visión va a afectar básicamente todo, el universo, la naturaleza, el hombre, la sociedad, la religión, todas las acciones, todo el campo del saber humano se va a ver afectado por este planteamiento de los ilustrados, de todo a partir de la razón. Obviamente la razón se va a oponer al conocimiento metafísico, se va a oponer también a la idea de una razón religiosa, ¿no? Porque todo deberá delimitarse siempre por la experiencia. Entonces, esta ilustración va a estar contraria a las doctrinas religiosas, y todo esto. Obviamente no quiere decir, aquí cuidado, no quiere decir que todos los ilustrados vayan en contra de Dios o que no les guste la idea de Dios, ¿no? No, hay algunos sí, por ejemplo Voltaire, que es un declarado ateo, ¿no? Y siempre está molestando a los que son, a los que creen en Dios, siempre los está molestando, se está burlando constantemente de ellos, pero no todos tienen este comportamiento de pronto, ¿no? Al contrario, los ilustrados en realidad son en su mayoría lo que se conoce como deístas, ¿no? Estos deístas lo que hacen es admiten que hay una religión, pero cuidado, esta religión es como particular, ¿no? La religión que ellos admitirían es una religión natural y racional. Por más que esto haga explotar el cerebro, ellos pretenden que es una religión racional. ¿Por qué es una religión racional? ¿Por qué los deístas pues piensan que puede haber una religión racional? Bueno, porque esta religión racional solamente admitiría todo lo que puede la razón admitir, ¿no? Es decir, si hay algo que no se puede explicar, si hay algo que postula una religión y no se puede explicar a través de la razón, entonces eso no entraría en nuestro sistema de creencias, ¿no? Eh, sí dan por sentado que hay una inteligencia superior, pero muchas veces no la llaman Dios, ¿no? Por ejemplo, por aquí andan surgiendo la masonería y ellos acuérdense que le dicen, ¿cómo le dicen a Dios? Es el gran arquitecto, ¿no? Entonces, esta es la idea que ellos tienen de Dios, ¿no? Alguien que puede hacer un universo con ciertas normas y ya después incluso se desentiende, porque esa es la otra
la otra cuestión, ¿no? Esta religión que los deístas proponen no tiene que ver con instituciones, con rituales, con iglesias, con la iglesia cristiana, nada de eso, ¿no? Eso para ellos, ir a misa es una superstición para ellos, ¿no? Lo que sí creen es que hay alguien, un arquitecto que diseñó, el gran arquitecto que diseñó todo el mundo, y puso al ser humano, y al ser humano lo único que hizo fue dotarlo con una inteligencia. Esa inteligencia le permite diferenciar el bien y del mal y vivir solo. Y ya, en realidad Dios no va a hacer ninguna otra cosa, no se va a meter nada más, todo lo demás, básicamente el hombre estará solo, ¿no? Y le llaman también una religión natural porque básicamente no aceptaría nada que no sea sobrenatural, ¿va? Entonces, de eso se trata. En este sentido, también los ilustrados van a hablar no nada más de una religión natural, sino también de un derecho natural. Y el derecho natural es todo aquello de donde, um, en el sentido en el que las cosas no pueden salir de lo sobrenatural, es decir, de lo que no se puede comprobar, el derecho o la fuente de derecho tiene que ser todo la naturaleza o todo lo que se puede explicar a través de la razón y que está en la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces el derecho natural se puede explicar todo con base en la razón humana. Y las leyes, en este sentido, las leyes del derecho, de este derecho natural, van a ser siempre objetivas y no pueden ser modificables, es decir, no son modificables porque la naturaleza misma no es modificable. Las leyes en este sentido, las leyes según el derecho natural, se derivan de la naturaleza de las cosas, por eso es el derecho natural, ¿de acuerdo? Y se basa en el conocimiento de la naturaleza de las cosas. Otra vez, recordando a Newton, saber cómo funcionan las cosas y determinar las leyes que gobiernan en la manera en que funcionan las cosas. Pues lo mismo va a suceder acá con el derecho, ¿no? Ver cómo funcionan las cosas y a partir de ahí empezar a crear las leyes. No crear las leyes a través de cómo se piensa que funcionan las cosas o a través de que alguien diga que así funcionan las cosas, como sería el derecho divino. No, aquí es el derecho como funciona en la naturaleza, digamos, ¿no? Eh, en este sentido también ellos van a creer que el hombre es inmutable, el hombre está así desde siempre y no ha cambiado. Y tampoco ha cambiado o no ha cambiado y el hombre nace con ciertos derechos y esos derechos tampoco pueden cambiar. Esos derechos también son naturales, ¿no? Son naturales, no se someten a discusión, todos los hombres los tienen y estos son la libertad, la igualdad, y la propiedad de pronto, ¿no? Eso asegura pues que el ser humano sea libre, que pueda hablar de lo que quiera, que pueda pensar lo que quiera, que es igual a todos los hombres, básicamente, ¿no? Es lo que, este, lo que plantean los ilustrados de pronto, ¿no? Podríamos tener alguna definición, digamos, de la ilustración. Eh, pues hay que quedarse igual con esta definición de Kant, que siempre ha sido traída. Esta definición de Kant también está hecha a la luz de la ilustración. La, el, ¿Qué es la ilustración? Es un pequeño escrito de 1784, es decir, un poco antes de que estalle la Revolución Francesa, que pretende precisamente contestar la pregunta ¿qué es la ilustración? Y es más o menos lo que seguimos entendiendo por la ilustración, ¿no? Vean, dice, ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Sapere aude. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema
de la ilustración. ¿No? Con esto abre, es el primer párrafo de este pequeño ensayito, digamos, de Kant, en el que precisamente habla de qué podríamos entender por la ilustración, ¿no? Abunda un poco más, incluso nos habla de algunas otras cuestiones que tienen que ver mucho con la ilustración, como la propiedad, y ya lo veremos en su momento, ¿vale? Uh, para hacer, digamos, como un pequeño resumen, ¿no? De lo que pueda, de qué nos interesa de la ilustración, pues vamos a decir una cosa. La ilustración básicamente es pensar, utilizar la razón, ¿no? El universo puede ser comprendido a través de la razón y la razón nos ayuda a través de la experiencia, nos ayuda a conocer las reglas que rigen la naturaleza, cómo funcionan y para saber aplicarlas incluso a nivel social. No, la ilustración también nos dice que esta razón solamente es efectiva o si está delimitada por la experiencia, ¿no? En ese sentido, los ilustrados van por la observación empírica, porque solamente a través de la experiencia y de la observación empírica podemos llegar a la verdad. En la ilustración, entonces, se privilegia la observación, la razón y la duda metódica, ¿no? La duda sistemática. Aparte, también hay algo muy importante en la ilustración. En la ilustración, la experiencia humana es el fundamento para llegar a conocer la verdad. Y luego entonces lo que le interesa a la ilustración es un poco desarrollar la historia porque nos interesa llegar a una idea de progreso, nos interesa que los países progresen. Si progresa el ser humano, progresan las naciones, ¿no? Entonces todo está íntimamente relacionado para llevarnos hacia un estadio superior de pronto, ¿no? El hombre, en este sentido, el hombre puede mejorar, sí, sí puede mejorar, y si mejora el hombre, puede mejorar el entorno en el que vive. ¿Cómo va a mejorar el hombre? Bueno, a través de la educación, ¿no? La educación es el instrumento a través del cual el ser humano puede mejorar, puede ser mejor cada vez, ¿no? Ese sería, digamos, un poco el resumen. Espero que haya quedado más o menos claro qué entendemos por ilustración. Vamos a seguir trabajando con ello, de manera particular con los autores que nos tocan. Si tienen alguna duda, no pueden ponerlo aquí en el Teams o lo platicamos en la sesión sincrónica. Hasta luego.